Bienvenidos a la videotutoría de matemática financiera relacionada con el tema anualidades, reforzamiento. Para empezar, vamos a hablar de las anualidades anticipadas. Recuerde que generalmente tratamos con anualidades vencidas, es decir, aquellas cuyo flujo se recibe al final del periodo de capitalización. Sin embargo, en una anualidad anticipada, que también se conoce como pagada al inicio del periodo, pagada por adelantado, con depósito de garantía, el flujo no se presenta al final del periodo, sino al principio. Lo anterior exige un ajuste a las fórmulas de valor futuro y valor presente, pues si las dejamos sin cambios, no llevamos los cálculos a la fecha focal objetivo. Para el caso del valor presente, retrocedemos un periodo adicional, el cual se va a ubicar antes de la fecha focal, y en el caso del valor futuro, llevamos los cálculos un periodo anterior a la fecha focal. Veamos la comparación entre las anualidades vencidas y las anualidades anticipadas. Las anualidades vencidas, representadas aquí por dos flujos de 1000 unidades monetarias en azul, a la hora de traerlos a valor presente, vamos a llegar por la fórmula de descuento a la fecha focal en verde. Noten que, por el contrario, las anualidades anticipadas, que están representadas por flujos en color rojo de 1000 unidades monetarias, a la hora de aplicarle la fórmula de valor presente van a quedar donde está X, es decir, un periodo anterior a la fecha focal representada en verde. Por lo tanto, vamos a tener que corregir ese cálculo para devolverlo por medio de la acumulación a la fecha focal en verde. En el caso del cálculo de valor futuro para las anualidades, tenemos el mismo inconveniente o un inconveniente similar al que teníamos con el cálculo de valor presente. Noten que los flujos de 1000 unidades monetarias de color azul, si les aplicamos la fórmula de acumulación, vamos a llegar al objetivo o fecha focal en verde. Mientras que, dado que tienen un acomodo distinto en la línea del tiempo, las anualidades anticipadas representadas por las 1000 unidades monetarias de color rojo van a quedarse un periodo antes si le aplicamos la fórmula de acumulación. Por lo tanto, tenemos que llevar ese cálculo que está ubicado en X hacia la fecha focal, acumulando un periodo adicional. En resumen, cuando hacemos la estimación del valor presente, quedamos antes de la fecha focal y tenemos que adelantarnos, y cuando estamos estimando el cálculo del valor futuro, también quedamos antes de la fecha focal y tenemos que corregir por un periodo adicional. Anualidades diferidas. La anualidad diferida es aquella cuyo pago se hace posterior al primer periodo de capitalización. Por ejemplo, si la periodicidad de una anualidad es de 12, es decir, que tiene una periodicidad mensual, significa que vamos a esperar que el primer flujo se ubique al principio del primer mes, cuando hablamos de anualidades anticipadas, o al final del primer mes, cuando hablamos de anualidades vencidas. Si el primer flujo de anualidad se ubica después de alguna de las dos fechas mencionadas, es decir, al principio del primer mes o al final del segundo mes, según el ejemplo que acabamos de ver, vamos a estar ante un ejercicio de anualidad diferida, es decir, una anualidad que se presenta posterior al primer periodo de capitalización. Por lo tanto, cuando vamos a estimar el valor presente, tenemos que corregir nuestros cálculos por el factor 1 más i
elevado a la menos n, siendo el n la cantidad de periodos necesarios para llevar el flujo resultante de la fórmula de valor presente a la fecha focal. Es decir, si tenemos una capitalización mensual y nuestro cálculo queda al principio del segundo mes, vamos a tener que corregirlo por un -1. Si queda al principio del tercer mes, por 1 más i a la -2 y así sucesivamente. Veamos gráficamente cómo se comporta la corrección por anualidades diferidas. Aquí tenemos dos flujos que representan anualidades vencidas de color azul claro, PMTs, y cuando estimamos su valor presente, vamos a quedar en la figura azul que representa el valor presente. Vean que al hacer este cálculo quedamos un periodo después de nuestra fecha focal. Entonces tenemos que tomar ese monto que representa el valor presente de las dos anualidades vencidas y corregirlo retrocediendo un periodo adicional, es decir, descontándolas por -1 para que llegue a nuestra fecha focal representada por la figura en verde. Si estuviésemos ante un caso de anualidades anticipadas, entonces tendríamos que primero determinar en qué punto de la escala del tiempo se encuentran y así hacer la corrección por los n correspondientes. Anualidades con tasas ajustables. Las condiciones de tasa de interés de un instrumento pueden variar durante su plazo, es decir, la tasa de interés puede ser ajustable referenciada a algún parámetro definido al principio de la vida del instrumento, el cual se puede ir ajustando y cambiando la tasa de interés del instrumento. Si se quiere una única PMT durante toda la existencia del instrumento, esta PMT, esta anualidad, estará compuesta por tantas porciones, es decir, es una sumatoria, dependiendo de las condiciones de tasa de interés que contenga el instrumento. Veamos este ejemplo. Este es un solo instrumento que tiene tres condiciones de tasa de interés. Una J12 con periodicidad mensual, que va a estar vigente durante un año. Una J15 con periodicidad mensual, que va a estar vigente durante 3 años, y una J18 con periodicidad mensual también, que va a estar vigente por 2 años. Por lo tanto, vamos a tener 12 flujos con tasa de interés de J12, 12%. Vamos a tener 36 flujos con J12 del 15% y vamos a tener 24 flujos de J12 18%. Entonces, la PMT o anualidad constante que vamos a tener durante toda la existencia del instrumento va a estar dada por la suma de tres porciones. Los flujos que están afectados por la primera tasa de interés, los 12 primeros flujos, más la porción compuesta por los 36 flujos que están a la segunda tasa de interés y una tercera porción que va a representar a los 24 flujos que están afectados por el 18%. Veamos el ejemplo anterior de forma gráfica. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor presente de los primeros 12 flujos que están afectados por una tasa de interés del 1%. Al calcular ese valor presente, vamos a llevarlos a la fecha focal. Y ahí vamos a reservar la primera parte de la PMT. La primera parte de nuestra PMT, la que estamos buscando la incógnita, es el valor presente
de los primeros 12 flujos. Posteriormente vamos a calcular el valor presente de los siguientes 36 flujos, que al calcular ese valor presente nos va a ubicar al final del primer año, es decir, 12 periodos después de nuestra fecha focal. Por lo tanto, estos flujos morados tienen que traerse a valor presente utilizando, 1, la tasa de interés vigente para el primer año, que es un 1% mensual, y 2, un N que corresponde a la cantidad de periodos de capitalización durante los cuales va a estar vigente esa tasa de interés del 1%, es decir, 12 periodos de capitalización. Una vez que hacemos este segundo cálculo, vamos a tener la segunda porción de nuestra PMT, que va a corresponder al valor presente de los flujos, de los 36 flujos que tienen una tasa de interés del 1,25. La tercera parte de la PMT va a estar compuesta por el valor presente de los 24 flujos que tienen una tasa de interés mensual del 1,5%. Al estimarse ese valor presente, vamos a llegar o vamos a obtener un valor presente al final del año 4. Tenemos que llevar del año 4 al año 1, es decir, descontar durante 3 años. Ese descuento lo vamos a hacer por las condiciones de tasa de interés de color morado, es decir, 1,25%, y por 36 periodos, que son los periodos durante los cuales va a estar vigente esa tasa del 1,25%. Y eso nos deja justo al final del primer año. Todavía no estamos en nuestra fecha focal. Entonces tenemos que tomar ese valor presente y descontarlo un año más, con las condiciones de tasa de interés que están vigentes durante el primer año, es decir, un 1%, por la cantidad de periodos de capitalización durante los cuales está vigente esa tasa del 1%, que corresponde a 12 periodos de capitalización. En ese momento sumamos las 3 porciones de PMT y encontramos la anualidad que andamos buscando. Muchas gracias.